En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Hoy día vamos a conversar en este segundo bloque con Gilbert Violeta. Él es ex congresista de la República, pero también es un experto constitucionalista. Y esto es lo más importante que decir porque tiene también un bagaje intelectual y académico importante que nos puede hoy día aportar. Gilbert, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti, Gustavo, un placer. Gracias por estar aquí. Mira, le decía antes del anterior bloque a Lucas García una pregunta, ¿no? Y que haga una pequeña reflexión. Y le decía, parte de la crisis que estamos viviendo, mira, lo de las bambas, el tema de todo el país, ¿no? Bambas, hemos visto la minería en Cuajone, en fin, todas estas situaciones que estamos viviendo. La pregunta que le hacía a él, y tú has militado en un partido político, ya te has retirado un poco de la política por un tiempo, digo por un tiempo, porque no se sabe si tendremos sorpresas más adelante, a veces en política nunca se retiran, dicen, pero la pregunta es, ¿no hay un mea culpa también en parte de los políticos en este momento? Yo creo que puede haberlo. ¿Qué piensas tú un poquito? Parte de la crisis que vivimos es parte de la crisis que los partidos políticos han ocasionado y las confrontaciones innecesarias que hubo antiguamente. Sin duda, los partidos políticos, quienes hemos tenido alguna militancia, tenemos que hacer algún mea culpa sobre lo que ocurre en el país, de eso no hay duda, pero tenemos que tomar conciencia que este problema de la falta de diálogo, de entendimientos, de consensos políticos, no nacen en los últimos años. En realidad es una constante histórica. Desde 1821, en la formación de la República o del Estado republicano en el Perú, lo que más ha faltado es consenso y diálogo, y por eso hemos tenido episodios larguísimos de militarismo, de confrontación política, y los pocos momentos en los que se pudo hacer un poco de institucionalidad democrática, por ejemplo, a finales de 1800, con el nacimiento del Partido Civilista, por ejemplo, no duró mucho, y basta saber que Manuel Pardo, que fue fundador del Partido Civilista, fue asesinado, como varios otros presidentes a lo largo de la historia. Pero para no remontarnos a tanto, e irnos a lo que ha sido este último periodo, es verdad que los partidos políticos viven una crisis agudizada desde inicios de 1990, cuando, digamos, el término del periodo de Alan García crea una profunda crisis de deslegitimación de los partidos políticos, y la llegada de Alberto Fujimori termina por hacer emerger otras fuerzas no institucionales. Alberto Fujimori, recuerden, no provenía de un partido tradicional, como se le llamaba en ese momento, sino más bien de una fuerza emergente, informal, y que ha sido la constante desde entonces hasta ahora. Ahora probablemente la crisis sea aún más profunda que a inicios del 90. Totalmente, interesante la reflexión que haces, cómo se ha venido dando, y esto no es de ahora, ya tiene un historial. Y también es cierto que en los partidos políticos en general, para cerrar este tema y ahí preguntarte ya sobre tu materia también, es en parte la crisis de los partidos políticos, ¿será porque en el fondo no hay tema ideológico claro detrás, formación doctrinaria? Creo que se ha perdido mucho de eso, ¿crees tú? O la nueva posmodernidad, entonces bueno, ya ahora puede ser de una tendencia a otra. ¿Cómo lo ves en ese lado? Yo diría que la definición política ideológica para un partido es fundamental para poder marcar su espacio en el escenario electoral y en una sociedad determinada. Pero yo creo que la desconexión de los partidos políticos con la sociedad peruana, tiene un componente adicional, y es que los partidos políticos no hemos sabido, para tener un lenguaje un poco más de responsabilidad inclusiva, no hemos sabido identificar con claridad las demandas de la ciudadanía y las reformas que la ciudadanía espera de su clase dirigente, de su clase política, y que esas reformas que en algún momento se han iniciado, todas han sido inconclusas. Mira, Gustavo, no hay una sola reforma
en los últimos 50 años que podamos decir esta reforma ha concluido en el país, maduró en el país. Basta decir que la gran reforma que se conoce en la historia del último medio siglo es la reforma agraria de Velasco Alvarado, y sin embargo fue un desastre porque más allá del enunciado de la reforma agraria no tuvo ningún contenido que permitiera que verdaderamente los agricultores a los que se les había prometido una vida mejor, mejores condiciones de vida, terminaran logrando verdaderamente esas mejores condiciones de vida. Y otra cosa, tú que eres un especialista en temas de educación, sabes perfectamente cuántas veces se le ha ofrecido a los peruanos la reforma educativa. ¿En cuántas campañas políticas se ha hablado de reforma educativa? ¿Cuántos presidentes han hablado de reforma educativa? ¿Y qué reforma educativa ha logrado madurar en el Perú? ¿No? Entonces, y la reforma laboral, y la reforma del sistema de justicia, y la reforma de la economía, la reforma del sistema productivo del país. Todas las reformas han sido inconclusas porque no hay la capacidad, no hay la madurez para que algo que se propone parta de un consenso mínimo que luego trascienda como política de Estado más allá de un gobierno o de un gobernante. Totalmente. Interesantísima tu reflexión, interesantísimo tu punto de vista. Definitivamente las grandes reformas o la reforma política en educación, por ejemplo, es una tarea pendiente, ¿no? Hay cosas que se han avanzado, pero lamentablemente no termina de cuajarse y ya hay voces que quieren jalar la reforma. Otros pensamos de repente que no hay que llamarle tanta reforma, ha habido mejoramiento. Más allá del tema, como lineamientos de una política de Estado, no se ha dado, ¿no? Y entonces cada 5 años encontramos novedades en todos, y siempre como que inventan la pólvora, lamentablemente, ¿no? Eso es... Exacto. Y mira, hablando de reformas políticas, que además fue una cosa absolutamente muy parcial, pero el señor Tuesta, en el periodo del presidente Vizcarra, propuso una reforma política sobre 7 temas, 7 temas. Bueno, eran 6 o 7 parches a la ley de partidos políticos, que el resultado terminó siendo peor de lo que había antes. Porque entonces ahora tenemos un sistema que hace que cada 5 años desaparezcan los partidos políticos, que exista toda una feria de captación de militantes cada 5 años, y entonces cada 5 años aparecen y desaparecen partidos. Eso es lo que, a eso es lo que se está condenando el país. Y curiosamente, el hacer un partido político se vuelve un negocio a veces, ¿no? Y no se institucionalizan ideológicamente, con bases, con formaciones claras y con el espectro político para que la gente pueda decidir si es de una u otra tendencia. Eso también es cierto. Entonces, y van cambiando, claro, ¿no? Sin duda, mira, lo cierto es que a la gente, es decir, a la población en términos mayoritarios, no reparan mucho en las definiciones ideológicas, eso es verdad. Pero sí los partidos políticos tienen que tener una definición ideológica. Es decir, el hecho de que la población no advierta los detalles de una posición u otra no quita la responsabilidad que los partidos políticos deban tener la claridad sobre posiciones ideológicas, sobre sus principios y sobre su plan de gobierno. Eso tiene que ser como el elemento fundamental, el ABC de cualquier organización política. Totalmente. Y Gilbert, entrando a materia, donde tú eres experto en el tema constitucional también, mucho se habla del tema del cambio constitucional, cambio de constitución. Hablemos más que todo de algunas reformas constitucionales que se tienen que hacer. Algo que el Congreso esté trabajando, o qué ideas o qué propuestas pones tú sobre la mesa como experto que se podría trabajar en este tiempo, ahora con el Congreso de la República, por ejemplo. Mira, hay reformas constitucionales que hacer sin lugar a duda, partiendo por las reformas que tienen que ver con el mejoramiento del sistema político, el propio Parlamento. El Parlamento, así como está con su sistema unicameral, desde mi punto de vista, es algo que tiene que cambiar. Yo sé que no es popular la idea de la bicameralidad, pero podrías tener perfectamente un sistema en el que sin incrementar 1 céntimo del presupuesto del Parlamento, puedas tener una mejor organización que permita tener 2 cámaras y de esa manera una mejor revisión de leyes y una mejor calidad legislativa. Es más, sinceramente, yo creo que el Parlamento, que hoy tiene alrededor de 4.000 trabajadores, puede funcionar perfectamente con la tercera o cuarta parte de trabajadores, pero trabajadores mejor calificados y mejor remunerados.
pero esa es parte de una reforma que hay que hacer y tiene un componente constitucional porque eso está definido en la Constitución, ¿no? Ahora, cuando el señor Castillo y sus correligionarios dicen que quieren hacer un cambio de Constitución, te cuento una anécdota. El otro día a un amigo que milita en Perú Libre, discutíamos sobre esto y le decía, ¿qué artículo quieres cambiar? Entonces me dice, bueno, yo quiero cambiar los artículos para, por ejemplo, eliminar los contratos leyes. Le dije, ¿qué contrato ley te fastidia? A ver, ¿qué contrato ley que hay en el Perú te fastidia? Porque de repente lo que hay que hacer es atender ese contrato ley o ese artículo que les está perjudicando y que evita que hagan la gran reforma que quieren hacer. ¿Cuál es el tema? Porque hoy día yo no conozco una sola empresa que quiere invertir en el Perú que esté pidiendo tener un contrato ley. O sea, esto que ha sido la gran bandera de Perú Libre, diciendo necesitamos cambiar la Constitución para eliminar los contratos leyes, entonces lo que habría que preguntarles, ¿cuál es el contrato ley que perjudica la economía del país? Porque la verdad, hoy por hoy, no existe una sola empresa que necesite un contrato ley para operar en el Perú. Lo que necesita es estabilidad jurídica y estabilidad económica del país. No necesita un contrato ley. Eso se necesitó en 1990 cuando salíamos de un periodo de hiperinflación que llegó a superar el 20.000% y cuando las condiciones sociales y políticas del país estaban enmarcadas en el terrorismo existente de ese momento. Entonces, pero eso ya cambió. Entonces, cuando la gente habla de los contratos ley, creo que básicamente están hablando por ignorancia, porque no saben que eso ya no es un asunto que se requiera hoy día en el Perú. Otro asunto, han presentado un proyecto de ley para eliminar los monopolios. Ya, eliminar, no hacen excepción, simplemente elimínense los monopolios en el Perú. Y entonces cualquier ciudadano dice, bravo, qué bien que este gobierno tenga los pantalones para eliminar los monopolios. Y mira tú, la gente sabe que Serapal es un monopolio, es decir, que en cada región del país existen las empresas prestadoras de saneamiento, las EPS, la EPS Cusco, la EPS Puno, la EPS Ica, y en el caso de Lima, Sedapal. ¿Saben que son monopolios en sus respectivas regiones? O sea, lo que están proponiendo es eliminar Sedapal. Y eso es básicamente, otra vez, ignorancia. Es decir, es o ignorancia o ganas de engañar, ¿no? Porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es, les están contando un cuento, que quieren eliminar monopolios cuando olvidan que existen monopolios públicos, monopolios del propio Estado. Y que otra cosa, el problema no es el monopolio en una economía. El problema en una economía sana, abierta, no son los monopolios en sí, y no los abusos de las posiciones de dominio. Es decir, cuando tienes una empresa determinada que utilizando la dimensión de su empresa abusa de esa posición económica para destruir o combatir a las pequeñas o medianas empresas o a la competencia. Entonces, eso sí se penaliza. Entonces, aquí lo que falta es un debate con un poco más de conocimiento y con un poco más de profundidad. Cuando solamente abordamos reformas de la generalidad, yo creo que se cometen grandes errores y eso es lo que está pasando con este gobierno. Interesante tu reflexión sobre el tema de algunas reformas. Con respecto al Congreso, y después hablamos sobre parece que lo que quieren cambiar en el fondo, lo que les incomoda es el modelo económico, o ellos le llaman el modelo neoliberal, ¿no? Ese es el discurso que siempre se ha escuchado, que es algo nefasto para la gente que pide, concretamente para el partido de gobierno y algunos de sus aliados, como Juntos por el Perú, partidos de izquierda usualmente, que tienen ese pensamiento que el modelo neoliberal, como ellos les dicen, ha fracasado y es un modelo que solamente favorece a los más ricos y no a los pobres. Pero también tú hablas sobre el tema del Congreso, ¿no? Y hagamos un poquito de docencia, porque también eres docente, lo sé. Entonces es importante que nos expliques, porque por ejemplo, Chile está en una asamblea constituyente, pero Chile tiene también, es bicameral me parece, también es Colombia, ¿no? Colombia tiene una experiencia. ¿Cuánto sirve? Que también es bicameral. Que es bicameral. ¿Cuánto sirve tener dos cámaras? España, ni qué decirlo, y así sucesivamente. ¿Cuánto nos ayudaría a tener mejores leyes
un Congreso bicameral. Excelente. Mira, Gustavo, el sistema unicameral o el sistema bicameral en sí mismo no es una garantía de nada. Es decir, también nos engañamos cuando decimos ya, creamos el sistema bicameral y eso resuelve los problemas políticos del país. No es cierto. Lo que ocurre es que cuando, en este caso específico del peruano, si cambias del sistema unicameral al sistema bicameral, lo que te va a dar es la oportunidad para hacer una reforma del sistema parlamentario. Por ejemplo, para crear áreas u oficinas del Parlamento que necesitas. La Oficina de Estudios Económicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú podrías tener un sistema en el que quites los asesores de los congresistas y seas que todo el nivel de asesoría sea estrictamente el nivel de bancada. Pero eso sí, dale mejores profesionales y mejores sueldos al equipo técnico que va a apoyar a la bancada. Y luego crea un equipo de asesoría técnica, por ejemplo, un equipo de asesoría económica que depende del Parlamento, que cualquier congresista le diga, por ejemplo, yo quiero dar el proyecto de ley para tal cosa, para crear la libre importación de urea y fertilizantes en el Perú. Muy bien, le mandas al equipo técnico y el equipo técnico te responde a todo el Congreso, como en el caso, por ejemplo, del Parlamento Español, te manda un informe y te dice, señor, usted solo lo puede hacer de esta manera o le recomendamos no hacerlo, por estos motivos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, una reforma lo que te permite es, te da la oportunidad de repensar tu sistema parlamentario y de hacer un rediseño de lo que se llama la arquitectura institucional. Y es básicamente eso. Luego la otra cosa que se puede discutir en nuestra reforma es que de repente ya es momento de ponerle requisitos más altos para las personas que quieren ser parlamentarios o parlamentarias. Porque claro, resulta que aquí cualquier persona, por el solo hecho de ser mayor de edad, accede, en este caso, al Parlamento, pero claro, hay que comenzar a pensar también que, por ejemplo, si quieres tener una Cámara de Senadores o una segunda Cámara, bueno, hay que ponerle pues un estándar, algunos requisitos, de repente que tengan por lo menos 10 años de experiencia en el Estado o en algunos cargos de importancia, que tengan más de 40, 45 años de edad, por decir una cosa, que tengan mínimamente una profesión, un título profesional, ¿no? Yo sé que nada de eso en sí mismo te garantiza la calidad, pero frente a nada, ya es algo que por lo menos se va dando un estándar mínimo, unas garantías de tener gente con la que puedes conversar y entender cierta complejidad de la legislación y de las políticas públicas, cosa que hoy no existe. Entonces, hoy tienes una señora, con todo el respeto que merece y que puede ser muy democrático, pero tienes una señora que básicamente se ha dedicado a la limpieza pública unos cuantos años y que de repente ni siquiera eso, sino básicamente ha sido sindicalista y cree que por ese hecho ya merece estar en el Parlamento y dar leyes, por ejemplo, leyes económicas o leyes de salud o leyes de seguridad. Entonces, hay que comenzar a crear ciertas condiciones para que en el Parlamento también premie la calidad y la formación. Y creo que hay que saber ponderar, sin ser excluyentes, pero creo que hay que dar ese paso también. Totalmente, totalmente. Así como pedimos buenos funcionarios públicos en el sentido del organismo del Estado, buenos ministros con buenos estándares, pedimos viceministros que no tengan procesos, ¿no? Que no tengan anticuchos, como se dice en el holgor de la política, que sean gente correcta, tanto ética como profesionalmente. Pues lo mismo hay que buscar en el Parlamento, y con mayor razón si que es el organismo que representa a la población. Entonces, si queremos una mejor ciudadanía, pues nuestras figuras tienen que ser personas intachables, porque esa es la visión que también el niño o el adolescente va a ver de su país, ¿no? Es fundamental eso. Bien, Gilbert, el tiempo nos ha ganado, me gustaría seguir conversando contigo, pero la verdad ya te invitaremos en otro momento para hablar de repente de otras reformas que nos puedas decir por dónde, y también escuchen los parlamentarios y puedan saber un poquito más de tu experiencia. Muchas gracias, Gustavo. Un placer como siempre. Un gusto, Gilbert. Muy buenas tardes. En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas.